Tras largos meses de sequía, el suelo se agrieta, las fuentes de agua se secan y la vida se ve empujada al límite. En la sabana africana, la muerte no llega de golpe, sino que se va erosionando lentamente con cada paso seco y quebradizo. Entonces regresan las lluvias y comienza el milagro de la naturaleza. La temporada de lluvias en África, el milagro de la naturaleza y el renacimiento de la vida silvestre. El amanecer extiende una pálida luz sobre las llanuras africanas. Pero esa luz no trae consigo la vida. La hierba está quemada y amarillenta, quebradiza como la ceniza. El aire brilla con el calor, difuminando el horizonte como un espejismo. Aquí, el tiempo no se mide en días o meses, se mide en lluvias. Las manadas de ñus se mueven en silencio. Sus cuerpos están más delgados. Cada hueso es visible bajo la piel cubierta de polvo. Las cebras caminan lentamente, con un ritmo constante pero sin energía. Cada paso es un cálculo de energía. ¿Cuánta se gasta? ¿Cuánta queda? Si es suficiente para llegar a la siguiente fuente de agua. Para los elefantes, la sequía no es solo un inconveniente, es una frontera geográfica. Un elefante adulto puede necesitar más de 100 litros de agua al día. A medida que los abrevaderos se reducen, toda la manada se ve obligada a ampliar su recorrido. Migraciones más largas, más agotamiento. Los jóvenes deben seguir el ritmo. Los viejos deben aguantar. La distancia entre la supervivencia y el colapso se vuelve frágil. La hierba sigue ahí, pero ya no es lo suficientemente nutritiva. Los animales siguen comiendo, pero cada día están más delgados. Es un hambre silenciosa, difícil de ver, pero prolongada e implacable. Y en esa quietud, los depredadores también perciben el cambio. Los leones yacen estirados bajo la escasa sombra, respirando lentamente, conservando cada latido. Los leopardos observan en silencio desde un montículo elevado. Saben que ahora cada caza tiene un costo. Las presas se debilitan, pero también están más alertas. El vacío abierto de la estación seca hace que el ocultamiento sea casi imposible. Bajo el calor abrasador del mediodía, el suelo parece brillar. Una manada de leonas se levanta para cazar. Sus cuerpos se mantienen pegados al suelo. Cada paso es lento y preciso. Cada movimiento está calculado para conservar energía. En la estación seca, un error no es solo un fracaso, puede ser el precio de la supervivencia.
Más adelante, una manada de ñus se dirige hacia el último abrevadero que queda en la zona. Están delgados, pero no son descuidados. El paisaje abierto hace que cualquier movimiento se detecte fácilmente desde lejos. El león se detiene. La distancia sigue siendo demasiado grande. Espera. Al otro lado, un ñu joven se aleja del borde de la manada. En ese instante, se libera el resorte. En cuestión de segundos, la velocidad se desvanece. El ñu sobrevive, pero la estación seca no ha terminado. Y mientras el sol se hunde en el horizonte rojizo, tanto el depredador como la presa vuelven al mismo punto común. La espera, esperando la lluvia, esperando el cambio, esperando que la tormenta riegue la sabana. El cielo sigue azul, la tierra sigue agrietada. Pero el aire se vuelve más pesado, más suave, de una forma casi imperceptible, como si la sabana estuviera inhalando, profunda y lentamente. Los primeros en percibirlo son los elefantes. La matriarca se detiene y levanta la trompa en alto. A cientos de kilómetros de distancia, las tormentas que se forman producen sonidos de baja frecuencia, demasiado graves para el oído humano, pero claros para ellos. Las vibraciones viajan a través del suelo endurecido y la manada cambia de dirección en silencio, sin pánico. Solo una decisión. El viento también cambia. Ya no es seco y cortante, sino que trae un ligero rastro de humedad, el aroma de una tierra lejana ya tocada por la lluvia. En el horizonte, comienzan a formarse finas nubes, insuficientes para bloquear el sol, pero suficientes para suavizar la luz. Las aves regresan a las zonas abandonadas durante la estación seca. Bajo el suelo, los insectos y las semillas responden al sutil cambio en la humedad del aire. La sabana entra en un estado de preparación. En los impalas, el cambio también se produce en el interior del cuerpo. Las hembras pueden retrasar el desarrollo embrionario, esperando el momento en que la hierba esté lo suficientemente verde como para sustentar a sus crías. Aquí, dar a luz en el momento adecuado es tan crucial como la propia supervivencia.
A medida que se pone el sol, comienzan a formarse bandas de nubes más densas. El paisaje sigue seco, todavía inhóspito, pero ya no está inmóvil. El cielo no se transforma en un solo instante, se oscurece poco a poco. Las nubes se vuelven más densas y la luz se filtra a través de un velo gris opaco. El viento se vuelve más frío y denso, trayendo el olor húmedo de la tormenta que se acerca. Entonces cae la primera gota de lluvia, pesada, decisiva, golpea la tierra seca como un golpe en la puerta. Unos segundos más tarde, le siguen más gotas. Pequeñas manchas oscuras aparecen en el suelo agrietado y rápidamente se fusionan en áreas más grandes. Cuando la lluvia cae con fuerza, su sonido llena la sabana, denso, continuo, abrumándolo todo. El polvo se aplana, la temperatura desciende notablemente, el aire se siente renovado. Algunas especies se quedan quietas, dejando que el agua corra por sus cuerpos. No por ritual, sino porque perciben el cambio de inmediato. El calor se suaviza, la sed se alivia. El agua comienza a encontrar sus antiguos caminos, filtrándose en profundas grietas y fluyendo por canales que permanecieron inactivos durante la estación seca. En cuestión de minutos se forman pequeños arroyos. Los lechos secos de los ríos vuelven a escuchar el sonido del agua. La lluvia no solo moja la tierra, despierta todo el ecosistema. Y con esa lluvia, la escasez comienza a convertirse en posibilidad. Después de solo unos días de lluvia, la sabana cambia de color. Nuevos brotes atraviesan el suelo que antes estaba reseco. La hierba crece tan rápido que casi se puede ver a simple vista. El aire es más fresco, más denso, y lleva consigo el aroma de la tierra húmeda y la nueva vida. Las manadas de cebras regresan a las praderas abiertas. Las rayas blancas y negras se mueven en bandas brillantes bajo la luz suave. Después de la dura estación seca, sus cuerpos se recuperan gradualmente. Las crías son lo suficientemente fuertes como para seguir el ritmo de la manada. La vida parece volver a la normalidad. Pero el verde no trae consigo la seguridad por sí solo. La hierba alta reduce la visibilidad. Las sombras se alargan y se rompen. En el borde de la pradera, una manada de leonas yace pegada al suelo. Sus cuerpos dorados pálidos se mezclan con la hierba. Orejas bajadas, colas quietas, cada paso adelante calculado para no perturbar la vegetación.
Una joven cebra se aleja de la formación por un momento, a pocos pasos del centro de la manada. La persecución es breve y decisiva. Cuando todo se calma, la verde pradera vuelve a mecerse con el viento como si nada hubiera pasado. La temporada de lluvias trae comida, pero también devuelve la ventaja a aquellos que saben esperar. En la sabana, la abundancia no disminuye el peligro, solo cambia la forma en que éste se presenta. Los pequeños canales de agua se unen para formar arroyos. Los lechos secos de los ríos ahora corren con corrientes turbias. Y donde hay agua, la vida se reúne rápidamente. La manada de elefantes se desplaza hacia la orilla del río en su formación habitual. La matriarca comprueba la profundidad antes de que los demás la sigan. El agua les ayuda a refrescarse, a limpiar su piel y a mantener la unión de la manada durante la temporada de transición. Pero el agua también es poder. En la superficie tranquila del río se eleva una enorme forma gris. Un hipopótamo. Solo sus ojos y su boca abierta son suficientes para establecer la distancia. En la temporada de lluvias, el territorio submarino se define con más claridad que nunca. Los puntos de agua ya no son lugares de lucha desesperada, pero siguen siendo centros de convergencia. Los animales vienen a beber siguiendo rutas repetidas, a horas familiares. Y cualquier patrón puede ser explotado. A lo largo de la orilla del río, los cocodrilos yacen inmóviles como troncos podridos. No necesitan moverse mucho. La temporada de lluvias les trae lo más valioso, la oportunidad. La sabana ha revivido, pero junto con el regreso de la vida, llega el restablecimiento del orden. Cuando las praderas alcanzan su verde más intenso, la vida entra en una fase de explosión. En toda la sabana, los nacimientos se producen casi simultáneamente. Ñus, cebras, impalas, todos aprovechan el momento en que la hierba joven es más rica en nutrientes. Los cuerpos de las hembras se han recuperado lo suficiente. La leche es abundante. Las condiciones parecen casi ideales. Los recién nacidos se ponen de pie a los pocos minutos de nacer. Sus patas aún tiemblan, pero el instinto los impulsa a seguir el ritmo de la manada casi de inmediato.
Aquí, el retraso significa peligro. Esta sincronización no es accidental. Cuando nacen miles de crías a la vez, el riesgo se reparte. Los depredadores no pueden atraparlas a todas. Las posibilidades de supervivencia de cada individuo aumentan debido al gran número. Pero la abundancia también tiene consecuencias. El olor de la leche, los frágiles balidos y los movimientos inexpertos atraen la atención. Los leones, las hienas e incluso los oportunistas más pequeños responden rápidamente a la nueva fuente de alimento. Las verdes praderas ahora rebosan de movimiento, persecuciones cortas, encuentros repentinos y frágiles momentos de paz entre dos peligros. La temporada de lluvias crea una nueva generación, pero también los pone a prueba desde sus primeros pasos. En la sabana, nacer no es el final del viaje, es solo el comienzo de la prueba. A medida que el sol se pone más allá del vasto horizonte, la última luz proyecta un suave tono dorado sobre las praderas. La sabana está ahora llena de movimiento. Manadas de cebras que continúan su migración. Elefantes que avanzan lentamente hacia el agua. Recién nacidos que permanecen cerca de sus madres en las sombras cada vez más largas. La casa, los nacimientos, el río, la lluvia, todo se funde en un ritmo ancestral que se ha repetido durante millones de años. Aquí no hay victorias permanentes, ni derrotas absolutas. Solo el ciclo, repetitivo, duro e implacable. Pero la sabana africana nunca duerme del todo, aunque la temporada de lluvias vuelva a teñir de verde esta vasta tierra. El ciclo de la naturaleza sigue avanzando en silencio. Bajo la suave hierba joven y los ríos que parecen prometer una paz perfecta, la dureza sigue existiendo. Solo que de otra forma, la noche cae rápidamente sobre las llanuras del Serengeti. Los últimos rayos de sol se desvanecen más allá del horizonte rojo intenso, dejando el paisaje infinito sumergido en los tonos azul oscuro del atardecer. A lo lejos, el seco aullido de una hiena resuena en la noche. Un recordatorio de que aquí, la vida nunca ha estado separada del peligro. Una manada de elefantes se encuentra en silencio junto a la orilla del río. Las crías se acurrucan contra los enormes cuerpos de sus madres, mientras la matriarca permanece despierta, moviendo suavemente las orejas mientras escucha los sonidos lejanos. Para ellos, el recuerdo de la sequía nunca ha desaparecido. Aún se recuerdan las antiguas rutas migratorias. Los abrevaderos que una vez se secaron permanecen enterrados en lo más profundo de los instintos de la manada.
A través de las praderas abiertas, los ñus continúan su interminable viaje. No se mueven por curiosidad, se mueven porque la vida misma les exige que sigan adelante. Millones de pisadas se abren paso a través del lodo. Cruzan ríos llenos de cocodrilos y atraviesan llanuras verdes que algún día volverán a tornarse amarillas. En África, ninguna estación dura para siempre. Las lluvias volverán a cesar. Los ríos desbordados se reducirán a charcos solitarios bajo el sol abrasador. La hierba verde se desvanecerá en un dorado seco. Y cuando llegue ese momento, cada criatura aquí se enfrentará una vez más al desafío más antiguo de todos. La supervivencia. Pero tal vez el mayor milagro de la naturaleza no sea la lluvia en sí misma. Sino la capacidad de la vida para adaptarse. Después de cada sequía, la sabana resurge. Después de cada cacería, las manadas siguen moviéndose. Después de cada pérdida, los jóvenes siguen levantándose con dificultad y siguen a la manada hacia adelante. La vida en África nunca ha sido fácil. Es dura, implacable y deja poco espacio para la debilidad. Sin embargo, en medio de esa dureza, la naturaleza ha moldeado a algunas de las criaturas más fuertes de la Tierra, supervivientes que siguen resistiendo, luchando y adaptándose a lo largo de millones de años de evolución. En Liuwa, la línea que separa a los depredadores de las presas es muy delgada. El ataque de un león se enfrenta a la aplastante fuerza de la mordida de un cocodrilo. ¿Qué especie prevalecerá en esta lucha? Bienvenidos a Liuwa, la tierra donde imperan las leyes de la supervivencia. León contra cocodrilo. ¿Quién mandan realmente en Liuwa? Bajo el cielo blanco y deslumbrante de Liuwa, el calor se siente casi tangible. El aire se agita sobre la tierra agrietada, donde cada paso remueve una fina capa de polvo similar a la ceniza. Una manada de leones aparece en el horizonte. Se mueven lentamente, conservando cada gramo de energía. En este mundo, desperdiciar incluso un solo aliento puede tener un costo. Las leonas van a la cabeza, cuerpos esbeltos, hombros bajos, ojos fijos en el más mínimo movimiento a través de las praderas. Ellas son el núcleo de la manada, las estrategas, las cazadoras, las protectoras. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos. Esta estructura social es lo que les permite sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de África. Cuando cazan,
Su coordinación es casi impecable. Cada individuo mantiene su posición. Controla la distancia y espera el momento adecuado. Una emboscada exitosa no se basa en la fuerza individual, sino en la sincronización precisa entre los miembros. Detrás de ellos, el macho camina con pasos más pesados. Su melena espesa y oscura que rodea su cuello no es solo un símbolo de poder y estatus, sino también de protección en enfrentamientos a vida o muerte. Es un guerrero, pero su papel no es cazar. Defiende el territorio, protege a la próxima generación y, a veces, su mera presencia es suficiente para evitar el conflicto. Delante de ellos se encuentra un río. En la estación seca, el agua se convierte en el recurso más valioso. Pero cada fuente de agua es también un punto perfecto para una emboscada. La superficie del río está en calma. No hay señales de movimiento, pero ese silencio no es sinónimo de seguridad. Bajo el agua turbia se esconden antiguos depredadores. Cocodrilos son casi invisibles. Solo dejan ver sus ojos y hocicos mientras esperan pacientemente. La leona que va al frente se detiene. Observa, escucha, evalúa. Luego da un paso adelante. Los cachorros la siguen, dando pasos vacilantes uno tras otro. Para ellos, esto no es solo cruzar un río, es su primer encuentro con uno de los mayores peligros de la sabana. El agua les llega al pecho, las ondas se extienden hacia afuera. Y entonces, todo sucede en un instante. Un movimiento violento bajo la superficie. Un golpe explosivo. Un cachorro desaparece. La leona se lanza hacia adelante, pero el río ya ha vuelto a la quietud, como si nada hubiera pasado. Toda la manada se detiene. No hay ritual, no hay vacilación. Solo silencio. En la naturaleza, hasta el 60 a 80% de los cachorros de león no sobreviven hasta la edad adulta. Cada pérdida no es una anomalía, es la regla. Después de unos segundos, la leona líder se da la vuelta. Sigue avanzando. En Liuwa, no hay tiempo para detenerse, y no hay un gobernante absoluto. Solo aquellos mejor adaptados a su entorno. El sol está alto, abrazando las llanuras del Liuwa. La familia de leones deja atrás el río y se adentra en otro territorio, donde los gigantes gobiernan con calma y experiencia. Más adelante, aparece una manada de elefantes.
Se mueven lentamente, pero con seguridad. Un adulto puede pesar hasta 6.000 kilogramos, pero cada paso es casi silencioso. Los leones no se detienen, pero se vuelven más cautelosos. Su ritmo se ralentiza, se mantiene la distancia. No hay intención de cazar, ni señal de desafío. Al frente va la hembra más vieja, la matriarca. Su cerebro de casi 5 kilogramos guarda recuerdos de fuentes de agua, rutas migratorias y peligros del pasado. En Liuwa, la memoria no es solo inteligencia, es supervivencia. Las crías se mantienen cerca de sus madres. Sus trompas, formadas por más de 40.000 unidades musculares, aún son torpes, pero con el tiempo se convertirán en la herramienta de supervivencia perfecta, lo suficientemente fuertes como para arrancar árboles de raíz, lo suficientemente delicadas como para recoger una sola brizna de hierba. Más lejos, largos cuellos se alzan contra el cielo. Las jirafas parecen pilares vivientes a lo largo de las llanuras. Pueden alcanzar alturas de hasta 5,5 metros, pero solo tienen 7 vértebras cervicales, igual que los humanos. Para sostener un cuerpo tan enorme, tienen un corazón que pesa alrededor de 11 kilogramos, lo que genera suficiente presión para bombear sangre al cerebro. Sus lenguas, de 50 centímetros y color oscuro, les permiten alimentarse de las hojas más altas sin quemarse con el sol. No necesitan apresurarse. Desde esa altura, pueden observar cada movimiento en las llanuras, detectando el peligro desde lejos. En esta tierra, cada especie sobrevive a su manera. Los elefantes confían en la memoria, las jirafas en la visión y los leones en la fuerza y la estrategia. Ninguna especie es perfecta, solo hay diferentes formas de adaptación. La familia de leones sigue adelante, pasando junto a los gigantes en silencio, sin caza, sin conflicto, solo una existencia paralela entre criaturas que han evolucionado para compartir la misma tierra. En Liuwa, el poder no reside solo en las garras o los dientes. A veces, reside en una memoria que abarca décadas, en un corazón incansable o en la capacidad de ver más allá del horizonte. Y es ese frágil equilibrio el que mantiene este mundo en movimiento. El aire sobre las llanuras de Liuwa comienza a cambiar. Siluetas bajas, rápidas y enérgicas se deslizan por la hierba seca. Son perros salvajes africanos, no son los depredadores más fuertes. Pero son los atletas más resistentes. Con cuerpos esbeltos y patas largas, pueden mantener velocidades de alrededor de 50 kilómetros por hora en largas distancias, lo suficiente para convertir una persecución en una batalla de desgaste.
Sus cuerpos no están hechos para ráfagas de velocidad, sino para la resistencia. Pero su verdadera ventaja reside en la coordinación. Más adelante, una manada de ñus pasta. Son numerosos. Están alertas y siempre listos para correr ante la primera señal de peligro. En un mundo abierto como Liuwa, el número es la primera línea de defensa. La manada de perros salvajes se detiene. No atacan de inmediato. Se reúnen, se mueven lentamente, observan. Entonces resuenan sonidos cortos, estornudos. En su mundo, cada estornudo es un voto. Cuando se han emitido suficientes, se toma la decisión. Sin órdenes, sin líder dominante, solo consenso. Y cuando se alcanza ese consenso, comienza la caza. Se dispersan por la pradera, manteniendo la distancia pero permaneciendo estrechamente conectados. No hay una formación clara, pero cada individuo entiende su papel en la persecución. Los ñus detectan el peligro y comienzan a correr. La caza termina rápida y precisamente, con la victoria para esta familia de perros salvajes africanos. Pero aparece la familia de leones. Se acercan lentamente, y esta vez todo es diferente. Después de cruzar el río, después de perder un cachorro y después de horas sin comer, los leones están debilitados. Ya no tienen la ventaja absoluta. Pero esta vez, los perros salvajes no se retiran. Los leones se detienen, observan, evalúan. Ante un oponente no más fuerte, sino más cohesionado, el riesgo cambia el equilibrio. Y entonces, los leones dan un paso atrás. No porque sean más débiles, sino porque en la naturaleza, saber cuándo evitar el conflicto es también una forma de fortaleza. En esta tierra inhóspita, la victoria no pertenece a los más fuertes, sino a quienes cooperan. En el silencio de Liuwa, una antigua regla aún resuena. El mayor poder no reside en el individuo,
sino en la unidad. La familia de leones sigue adelante. Tras el enfrentamiento con los perros salvajes, aún no han comido. Su energía se desvanece y la presión de la supervivencia vuelve a aparecer. En la pradera que tienen delante, una familia de jabalíes se alimenta, ajena al peligro que se aproxima. Con sus cuerpos achaparrados, sus espaldas arqueadas y sus distintivas verrugas faciales. No parecen guerreros, pero la naturaleza nunca crea una criatura inútil. Cuando se alimentan, se arrodillan para proteger sus cuellos. Sus colmillos curvos, que sobresalen hacia adelante, sirven tanto para excavar como para actuar como última línea de defensa. Los leones divisan a la presa y ajustan rápidamente su formación. Las leonas se dispersan, agachando sus cuerpos, acercándose en silencio. La distancia se acorta. Comienza el ataque. Los jabalíes de las llevas entran en pánico y huyen hacia su madriguera. Uno logra meterse dentro, pero no del todo. En cuestión de segundos, todo ha terminado. La familia de leones finalmente se asegura una comida. En las llanuras de Liuwa, cada caza no es solo una victoria, sino la continuación de la vida. Una ligera brisa pasa, trayendo consigo una imagen más amplia. Ante ellos, miles de cuerpos se mueven como una ola viviente. Ñus, cebras e impalas se mezclan entre sí. Cada especie tiene su propia estrategia. Los impalas saltan hasta 3 metros de altura para escapar. Las cebras confían en el número y la confusión visual. Los ñus se mueven en ciclos ligados a la lluvia y las fuentes de alimento. Arriba, los buitres vuelan en círculos en silencio. No cazan, pero desempeñan un papel esencial. Eliminan los patógenos de los cadáveres, previniendo la propagación de enfermedades. En Liuwa, la muerte no es un final,
es una continuación de la vida. Nada se desperdicia. Lo que queda de una presa alimenta a muchas otras especies y finalmente regresa para nutrir las praderas. Esto no es caos, sino un sistema equilibrado, donde los depredadores controlan las poblaciones, los carroñeros mantienen limpio el medio ambiente y los herbívoros remodelan el paisaje. Cada eslabón es esencial, y en ese movimiento constante, Liuwa existe como un ecosistema completo. El equilibrio no es quietud, es movimiento continuo. El equilibrio en Liuwa no se detiene, y entonces, el cielo comienza a cambiar. Las nubes se acumulan, el aire se vuelve pesado, las primeras gotas de lluvia caen sobre la tierra agrietada. Señalando una transformación irreversible. En poco tiempo, las llanuras se convierten en humedales. La frontera entre la tierra y el agua se desvanece, desencadenando un cambio en todo el ecosistema. Las manadas comienzan a moverse. Los ñus van a la cabeza, seguidos por cebras e impalas, dirigiéndose hacia la hierba recién revivida. En las aguas poco profundas, aparecen los lechwes rojos, con pezuñas perfectamente adaptadas. Se mueven sin esfuerzo por el lodo. Cuando son perseguidos, se precipitan al agua, donde los depredadores pierden su ventaja. En el cielo, llegan las aves acuáticas, convirtiendo a Liuwa en un espacio vital vibrante y abundante. La vida estalla. Pero al mismo tiempo, comienzan los desafíos. El agua divide territorios, altera los caminos y obliga a las especies a adaptarse de nuevo. La familia de leones ya no tiene el control. En Liuwa, cada estación trae consigo un nuevo conjunto de reglas, y para sobrevivir, cada especie debe volver a aprender a vivir. Pero no todos los cambios siguen las leyes de la naturaleza. A medida que la temporada de lluvias se vuelve impredecible, Liuwa comienza a alejarse de su ritmo familiar. Un cambio sutil pero inconfundible. En 2024, Zambia sufrió una de las sequías más severas en más de 20 años. Más de 80 de los 116 distritos se vieron afectados, dejando a millones de personas sin alimentos suficientes. En Liuwa, las aguas retrocedieron antes de tiempo. Las praderas no se recuperaron a tiempo, lo que obligó a las manadas a desplazarse más lejos y a enfrentarse a mayores riesgos. El ciclo natural comienza a perder el equilibrio. Pero esta no es la primera vez que Liuwa se encuentra al borde del abismo. En la década de 1990, la caza furtiva casi acabó con toda la población de leones. Para 2002, solo quedaba una hembra, Lady Liuwa. Sola, vagaba por las vastas llanuras, sin manada,
sin rugido que le respondiera. Durante años, buscó a los humanos, apareciendo a menudo cerca de las estaciones de guardabosques, como si fuera la única forma de sobrevivir a su aislamiento. Para los conservacionistas, ella no era solo una leona, sino el símbolo más claro de la pérdida. Pero Liuwa no terminó ahí. A partir de 2003, comenzaron los programas de conservación. Se reintrodujeron leones y el ecosistema se recuperó lentamente. Hoy, los rugidos han regresado a estas praderas. Más del 95% de la fuerza de conservación proviene de las comunidades locales, las mismas personas que protegen su propia tierra. Los humanos fueron una vez la causa del declive, pero también pueden ser la solución. Aún así, este equilibrio sigue siendo frágil. El cambio climático está alterando todo el sistema, y cada acción humana deja consecuencias duraderas. No solo en Liuwa, sino en todo el planeta. La naturaleza ha hablado, no con palabras, sino a través de cambios cada vez más visibles. Y la pregunta que queda es, ¿seguiremos explotando o elegiremos proteger? Porque el futuro de Liuwa es también nuestro futuro. ¿Qué ha convertido a los perros salvajes africanos en una manada lo suficientemente poderosa como para derribar a un ñu y enfrentarse a agresivos clanes de hienas sin mostrar ningún temor? Es su inquebrantable unidad lo que los convierte en los verdaderos gobernantes de las praderas africanas. Perros salvajes africanos, la manada cazadora que domina la sabana africana. El amanecer acaba de romper sobre las llanuras africanas, cubriendo la hierba amarillenta con una fina capa de luz similar a la niebla. En ese momento, siluetas manchadas comienzan a moverse. Se trata de la familia de perros salvajes africanos, una de las sociedades de caza más unidas del planeta. Se mueven sin hacer ruido, pero nunca de forma caótica. En el centro de la manada, la pareja alfa lidera con tranquila confianza. Son los líderes, los padres, el núcleo que mantiene el ritmo de toda la comunidad. Una simple mirada
Un suave chirrido de sus gargantas es suficiente para guiar a toda la manada, como si todos compartieran un mismo pensamiento. Sus pelajes moteados amarillos, negros, blancos nunca son idénticos entre dos individuos. Cada uno es un cuadro de la naturaleza, pintado con espontaneidad intencionada. Sus grandes orejas erguidas amplifican cada sonido y, al mismo tiempo, liberan calor para combatir las temperaturas crecientes del día que comienza. En su extraña belleza se encuentra una mezcla perfecta de estética y supervivencia. Algo solo posible en especies moldeadas por millones de años de dura selección natural. A medida que el sol se eleva, la pareja alfa se detiene. A lo lejos, un ñu joven se ha alejado de su manada, descuidado en un momento que parece inofensivo. Esta es la oportunidad y también la señal. Sin rugir, sin ladrar, la manada de perros salvajes se lanza hacia adelante como si la arrastrara un viento invisible. Sus esbeltos cuerpos se deslizan por el suelo, levantando nubes de polvo dorado. La manada estrecha el cerco. La caza termina rápidamente, de forma eficiente y con una precisión escalofriante. La manada se reúne alrededor de la presa caída, sin peleas, sin empujones. Los perros salvajes africanos son una de las pocas especies en las que compartir la comida es sagrado. Los viejos, los enfermos, los jóvenes, todos son alimentados. En el festín que se celebra en la sabana, los lazos familiares se vuelven más llamativos que cualquier otra cosa. En una tierra donde la vida se balancea constantemente entre la supervivencia y la muerte, esa unidad es la clave que permite a los perros salvajes resistir y superar todos los retos que la naturaleza les plantea. Y cuando el sol se eleva por completo sobre el horizonte, proyectando su luz sobre sus pelajes moteados, la manada se pone en marcha en silencio. Comienza un nuevo día que trae consigo peligros, oportunidades e historias desconocidas de la vasta sabana.
Al mediodía, cuando el sol está alto y la mayoría de los depredadores buscan la sombra para descansar, las hienas manchadas se vuelven más activas. Es entonces cuando aprovechan su número y su audacia para buscar oportunidades de robar una presa. Las hienas manchadas viven en clanes matriarcales, donde dominan las hembras adultas. Se coordinan bien, utilizando llamadas, gruñidos e incluso el olor corporal para comunicarse. Su fuerza de mordida es extremadamente fuerte, lo que les permite triturar huesos que muchas otras especies dejan atrás. Debido a esto, a menudo se acercan a los lugares donde otros depredadores han cazado, incluso cuando el riesgo es alto. Durante el día, pueden detectar fácilmente a los guepardos con sus presas, ya que estos necesitan tiempo para descansar después de correr a gran velocidad. Con solo la aparición de unas pocas hienas, el guepardo suele retirarse inmediatamente para protegerse. Las hienas no necesitan atacar. Simplemente se acercan, ejercen presión y se llevan el cadáver. Con los leopardos, robarles la comida es más difícil, ya que son más fuertes y agresivos que los guepardos. Sin embargo, si el clan se reúne en un número suficiente, de 5 a 10 individuos, pueden obligar al leopardo a subirse a un árbol y esperar a que abandone la presa. Ni siquiera los leones se libran. Los leones son el mayor enemigo de las hienas, pero durante el día, cuando los leones están cansados o solo hay uno o dos presentes, las hienas intentan acercarse. No lanzan ataques directos de forma imprudente, sino que rodean, presionan y esperan a que el león se retire. Aunque es poco frecuente, a veces consiguen robar a los leones. Las hienas manchadas no son solo carroñeras. Cazan bien, se organizan eficazmente y, en la sabana al mediodía, son una de las pocas especies que siguen buscando oportunidades, incluso si esas oportunidades las crean otros depredadores. No muy lejos de donde se reúnen las hienas, un leopardo aparece silenciosamente entre los escasos árboles. A diferencia de los guepardos o los leones, los leopardos actúan solos, confiando en su agilidad, su capacidad para trepar y su fuerza explosiva. Su cuerpo musculoso, sus pasos ligeros y sus afiladas garras le permiten trepar a un árbol en solo unos segundos. Una habilidad que pocos depredadores pueden igualar. Los leopardos prefieren zonas con matorrales densos,
laderas rocosas o grandes troncos de árboles. Cazan acercándose muy lentamente, utilizando cada pequeño refugio, y luego lanzando un salto corto pero extremadamente poderoso, apuntando a la cabeza o al cuello de la presa. Hoy, su objetivo es una manada de babuinos que se alimenta cerca de una zona rocosa. Los babuinos son presas peligrosas, tienen caninos largos, viven en grupos y reaccionan muy rápidamente. Pero los leopardos son lo suficientemente valientes como para cazarlos, especialmente cuando se trata de individuos jóvenes o que se han separado descuidadamente de la manada. Se tumba pegado a la hierba, observando cada movimiento de los babuinos. Un joven está sentado a pocos metros de su madre, una distancia pequeña pero suficiente para crear una oportunidad. El leopardo baja el cuerpo y se arrastra hacia adelante. La joven presa no tiene tiempo de reaccionar antes de que el leopardo la atrape. Con su fuerza superior, arrastra el cadáver hasta un árbol cercano para evitar que lo detecten las hienas o los leones. Para el leopardo, trepar a los árboles no es solo instinto, es supervivencia. No muy lejos de allí, la manada de perros salvajes africanos sigue avanzando por la hierba corta, con el olfato constantemente alerta en busca de rastros de nuevas presas. Es última hora de la tarde, el momento en que cazan con mayor eficacia. Se encuentran con una manada de impalas que pastan cerca de un arbusto. Los impalas son rápidos y ágiles, pero se asustan fácilmente cuando se les persigue continuamente. Los perros salvajes se acercan, atacan rápidamente y derriban a uno en pocas decenas de segundos. Pero el olor de la sangre nunca dura mucho en la sabana. Un grupo de hienas manchadas lo detecta rápidamente. Las hienas aparecen en el borde de la espesura y comienzan a acercarse, preparándose para competir con la manada de perros salvajes. Los perros salvajes levantan inmediatamente las orejas. Formando un círculo alrededor del cadáver del impala y mostrando los dientes en señal de advertencia.
En solo unos segundos, el círculo protector alrededor del impala se rompe. Las hienas se abalanzan, lo agarran con sus mandíbulas y alejan a la presa del alcance de los perros salvajes. Estos solo pueden quedarse a varias decenas de metros de distancia, respirando con dificultad y manteniéndose alerta, pero sin poder regresar. La caza del impala ha sido un éxito, pero la comida no les pertenece. La sabana sigue siendo así, rápida, dura e injusta. Tras una serie de tensas cacerías y amargos fracasos, la manada de perros salvajes africanos entra en el periodo más importante del año, la temporada de cría. Es entonces cuando el ritmo de toda la manada cambia por completo. Solo la pareja alfa puede reproducirse, lo que garantiza que la manada no tenga demasiadas bocas que alimentar. Cuando nacen los cachorros, pesan solo unos cientos de gramos, tienen los ojos cerrados y dependen completamente de la madre. Pero lo especial de esta especie es que toda la manada se convierte en cuidadora. Los machos, las hembras que no se reproducen, incluso los jóvenes, todos participan en el cuidado de los cachorros. Alrededor de las 3 semanas de edad, comienzan a salir gateando de la entrada de la madriguera. Aún torpes, pero ya llenos de energía, corren, se muerden las orejas unos a otros, practican posturas de acecho. Así es como entrenan sus primeros reflejos de caza. Esta etapa es también la más peligrosa. Un solo sonido inusual hace que toda la manada rodee inmediatamente la madriguera, formando un círculo defensivo. Gracias a la coordinación de todos los miembros, las crías tienen más posibilidades de sobrevivir en un entorno lleno de enemigos. La temporada de cría fortalece los lazos de la manada. Cada individuo contribuye a la crianza de la nueva generación, un factor esencial que ayuda a los perros salvajes a sobrevivir en la competitiva sabana. En medio de la hierba corta de color amarillo pálido, lejos de la manada de perros salvajes, una hembra de guepardo conduce a sus 3 cachorros hacia una zona abierta más segura. Se mueve lentamente, comprobando el viento y los sonidos a cada paso. Para los guepardos, criar a las crías es un viaje en solitario, sin ayuda de sus congéneres ni manada que los proteja. Todas las decisiones recaen sobre la madre. El guepardo destaca por su excepcional velocidad,
ya que es el animal terrestre más rápido. Pero su cuerpo, diseñado para la velocidad, lo hace más débil en los enfrentamientos. Es ligero, tiene el pecho pequeño y las mandíbulas no son lo suficientemente fuertes para luchar. Por eso, a la hora de criar a las crías, lo más importante no es cazar bien, sino evitar el riesgo. A menudo elige montículos bajos o bases de árboles dispersos como lugares de descanso. Sus cachorros tienen un pelaje gris y esponjoso con una capa plateada a lo largo de la espalda, lo que los hace parecerse a los tejones meleros, una forma natural de camuflaje que reduce el riesgo de ataque. Los cachorros de guepardo son muy enérgicos, pero no se les permite correr libremente. Aprenden las habilidades de caza de la forma más sencilla, imitando a su madre. El día da paso a la tarde y la madre guepardo lleva a sus cachorros a otro arbusto, sin repetir nunca el mismo lugar para evitar ser rastreados por los depredadores. Es el ritmo habitual: moverse, esconderse, cazar, enseñar, volver a moverse. Nunca hay un momento verdaderamente seguro. Pero gracias a este estricto ciclo, las posibilidades de supervivencia de los cachorros aumentan día a día. A lo lejos, al otro lado de la llanura, el suelo tiembla ligeramente bajo los pasos de una manada de elefantes africanos que se dirigen hacia un abrevadero. Los lidera la matriarca, la más anciana, que recuerda las rutas, las fuentes de agua y los lugares seguros gracias a sus décadas de experiencia. En los elefantes, la sociedad está liderada por la línea femenina, y todos los miembros de la manada siguen las indicaciones de esta hembra madura. Los elefantes africanos tienen orejas grandes para disipar el calor, colmillos largos para excavar el suelo, romper árboles o defenderse, y una trompa extremadamente flexible que utilizan para beber, agarrar comida, comunicarse y sostener a sus crías. Se mueven lenta pero constantemente, manteniendo siempre a las crías en el centro de la manada para evitar los ataques de leones o hienas. La manada se detiene a menudo para romper algunos arbustos, una acción que parece sencilla pero que desempeña un papel importante en las praderas. Los elefantes se consideran ingenieros del ecosistema. Crean caminos, abren claros, cavan pozos de agua cuando el suelo está seco y, gracias a ellos, muchas otras especies tienen lugares donde alimentarse o refugiarse. Los árboles derribados por los elefantes se convierten en sombra para los antílopes, escondites para los leopardos o lugares de alimentación de insectos para las aves. Sin ruido, sin prisas, los elefantes siguen adelante, manteniendo el equilibrio natural de la sabana con las sencillas acciones que han repetido durante miles de años.
cerca de la zona por la que acaba de pasar la manada. Otras especies de la sabana continúan con sus ritmos habituales, cada una con su propio papel en este vasto ecosistema. Las cebras aparecen en pequeños grupos, pastando mientras permanecen alerta. Se basan en su buen olfato y memoria para encontrar nuevas praderas y también sirven como guías para muchas otras especies migratorias. Sus rayas blancas y negras ayudan a confundir a los depredadores cuando toda la manada corre junta, creando una ilusión de movimiento difícil de interpretar. No muy lejos, las jirafas se elevan por encima de todos los demás. Comen hojas de acacia que pocas especies pueden alcanzar, lo que ayuda a evitar el crecimiento excesivo de árboles altos. Sus largos cuellos les permiten observar desde grandes distancias. Y sus reacciones, aunque solo sea girar la cabeza o dar un paso rápido, a menudo alertan a muchos otros animales del peligro antes de tiempo. A la orilla del río, los hipopótamos descansan en el barro para evitar el calor. Viven en grupos y pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua. Gentiles cuando están tranquilos, los hipopótamos se encuentran entre los animales más peligrosos de África cuando se les molesta o cuando defienden su territorio. Por la noche, salen a la orilla para pastar y, sin quererlo, crean canales que llevan el agua más adentro de la tierra, lo que ayuda a muchas especies a acceder al agua durante la estación seca. En los arbustos bajos, cerca del suelo, las mangostas corretean en busca de insectos. Viven en grandes grupos, extremadamente alertas, y se turnan para hacer guardia. Su habilidad para manejar serpientes venenosas y excavar eficientemente ayuda a controlar las poblaciones de insectos y pequeños reptiles y airea el suelo para las plantas. No muy lejos de las mangostas, un tejón melero se mueve solo, con su postura baja llena de confianza. Esta especie es famosa por su valentía. No le teme a las serpientes venenosas. Es capaz de soportar múltiples mordeduras y está lista para atacar cuando se siente amenazada. Aunque son pequeños, ayudan a regular muchas poblaciones de roedores y serpientes, manteniendo el equilibrio en el medio ambiente. Cada especie, cebras, jirafas, hipopótamos, mangostas, tejones meleros, contribuye a la estabilidad de la sabana. No solo conviven entre sí, sino que también se apoyan mutuamente de forma involuntaria a través de pequeñas acciones, manteniendo el ritmo armonioso de este vasto ecosistema. A medida que el sol se pone en el horizonte, la sabana se va tranquilizando poco a poco. La manada de perros salvajes se retira tras un enfrentamiento desfavorable, llevando a sus crías a una zona de pasto más segura.
La madre chita se acomoda bajo un arbusto bajo, vigilando a sus 3 cachorros tras un largo día de lecciones de supervivencia. En lo alto, el leopardo permanece inmóvil en una rama, descansando pero sin bajar la guardia. A lo lejos, la manada de elefantes sigue avanzando, dejando tras de sí nuevos caminos y árboles desplazados, marcas familiares de los arquitectos naturales. Cerca del suelo, las cebras y las jirafas buscan la última hierba del día, mientras que las mangostas y los tejones meleros siguen buscando alimento antes de que llegue la noche. Cada especie, ya sea grande o pequeña, cumple su función, dando forma a un ritmo estable para esta vasta tierra. De todos estos movimientos se desprende una clara lección. La naturaleza existe gracias a la conexión. Los perros salvajes dependen de la fuerza de la unidad, los leopardos de la resistencia y el sigilo, los guepardos de la precaución y la perseverancia maternal, los elefantes de la memoria y la responsabilidad, mientras que especies pequeñas como las mangostas o los tejones meleros también desempeñan un papel esencial en el equilibrio. La sabana cierra un día animado, recordándonos que la sostenibilidad solo se alcanza cuando cada individuo o cada especie comprende su papel y sabe cómo integrarse en el panorama general. Esta es la lección de la naturaleza, sencilla, pero siempre cierta. Bajo el implacable calor de África, una leona lidera su manada. ¿A qué retos se enfrentará en esta tierra hostil, donde los recursos alimenticios son cada vez más escasos? La reina de la sabana, la leona y la lucha por la supervivencia. Amanece sobre las vastas llanuras de África. Los primeros rayos del sol se cuelan a través de una fina niebla, tiñendo de dorado la hierba de la sabana, que se mece suavemente con la brisa. El aire fresco es rápidamente sustituido por un calor abrasador, que anuncia la llegada de un día lleno de dificultades. Los lejanos cantos de los pájaros se mezclan con los sonidos de la naturaleza en movimiento. Una sinfonía indómita que solo se encuentra aquí. En medio de esta escena, una criatura se mueve lentamente pero con fuerza. Sus ojos son agudos, cada paso deliberado, como si midiera la tierra que pisa. No es el depredador más grande, ni el más feroz, sino la gobernante indiscutible, una leona alfa. Esta no es solo una historia de supervivencia.
es la historia de la reina de la sabana, la criatura que mantiene el orden en este reino salvaje. Un símbolo de fuerza, estrategia y resistencia en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte siempre es difusa. Los leones son conocidos como los reyes de los animales, pero en realidad son las leonas las que constituyen el corazón de la manada. En el centro de un grupo de leones que descansan a la sombra, la hembra alfa permanece inmóvil. Su pelaje brilla con un tono dorado, marcado por los años de supervivencia. A su alrededor están sus hermanas, otras leonas, jugando con los cachorros. No se trata solo de una manada de leones, sino de una verdadera familia, donde se han forjado lazos a lo largo de generaciones. En el mundo de los leones, los machos protegen el territorio, pero las hembras se encargan de la vida cotidiana, desde cazar y proteger a los cachorros hasta enseñar a la siguiente generación. Cada miembro de la manada tiene un papel específico, pero es la hembra alfa, cuya experiencia, valentía y sabiduría destacan, la que los lidera a todos. Ella no manda con rugidos, sino con acciones. No necesita intimidar, solo la confianza de la manada. A los ojos de los demás, ella es un peligro. Pero a los ojos de su manada, ella es la reina. Una madre, una guerrera y la guardiana de la vida de esta familia salvaje. El sol se eleva, abrazando la tierra. La hierba seca y amarillenta da paso a un repentino valle verde en medio de la árida sabana. Un exuberante oasis con agua fresca y hierba rica. Este lugar se conoce como la Tierra de la Muerte. Para muchas criaturas, es un lugar donde saciar su sed, bañarse y descansar. Pero para los depredadores, es un campo de batalla, donde la sangre y el agua se mezclan. Bajo la sombra de los árboles, la reina leona y su manada observan atentamente. Cada mirada, cada movimiento es deliberado. Más adelante, una manada de jabalíes se revuelca en el barro, sin saber que la muerte acecha justo detrás de la hierba alta. Sin rugidos, sin señales. Cada león conoce su papel, se dispersan, rodeando a la presa desde todas las direcciones. No se trata de una caza en solitario, sino de una danza de estrategia, disciplina y experiencia. De repente, comienza la carrera.
Toda la manada sale disparada de sus escondites. La caza termina rápidamente. Éxito. No hay vítores ni celebraciones. Solo el pesado silencio de la victoria, mientras los fuertes reclaman el derecho a vivir en una tierra que no está destinada a los débiles. Pero esto no es solo una comida. Es supervivencia. Los cachorros esperan. Y hoy, gracias al silencioso liderazgo de la reina, todos comerán hasta saciarse. Otro día sobrevivido en la dura sabana. Otro día para mantener la dinastía. A medida que el sol comienza a descender hacia el horizonte, la sabana cambia a un nuevo ritmo. La oscuridad se extiende sobre la hierba seca y dorada, y con ella, las amenazas comienzan a surgir desde todas las direcciones. Es entonces cuando emergen los guerreros de la noche, los leones machos, los que defienden los límites del reino. No cazan, no crían a los cachorros. Su función es otra, proteger el territorio. Un rugido resuena en las llanuras, no para cazar, sino para declarar: esta es mi tierra. Ese rugido puede viajar hasta 8 kilómetros, enviando un mensaje claro a cualquier intruso macho que piense en entrar. En la oscuridad, los rugidos continúan, largos y feroces, recordando que en esta tierra salvaje, cada reino debe defenderse con dientes y garras. Fuera del territorio de los leones, la sabana continúa con su ritmo diario, una imagen vibrante con miles de especies que coexisten, cada una de ellas un eslabón en esta compleja red de supervivencia. Dos, una manada de elefantes africanos, los gigantes gentiles, se dirige hacia un abrevadero. La manada se mueve en fila, con una matriarca mayor y experimentada al frente. Con sus orejas moviéndose al unísono y sus profundos rugidos, se comunican a distancias de cientos de metros. No temen a los leones, ya que su tamaño y su memoria son sus armas más formidables. Más lejos, una manada de búfalos del cabo se mueve en formación cerrada. Cada paso que dan levanta una nube de polvo. Los búfalos no son fáciles de someter. Incluso los leones deben ser cautelosos, ya que un solo contraataque de la manada puede cambiar las tornas y pasar de cazadores a cazados. Cerca de la orilla del agua,
Las manadas de cebras brillan bajo la luz del sol, en constante movimiento. Sus ojos nunca dejan de vigilar los alrededores, ni siquiera por un segundo. Para las cebras, cada vez que bajan la cabeza para beber es una apuesta con la muerte. Pero no tienen otra opción. El agua es vida. La sabana no solo está gobernada por los leones. Es un ecosistema con múltiples capas, donde cada criatura, desde la más pequeña hasta la más poderosa, desempeña un papel y tiene una responsabilidad en la danza de la supervivencia. Y hasta que llegue la temporada de lluvias, este lugar seguirá siendo un paraíso en medio de la tierra seca. Pero nadie está a salvo por mucho tiempo. La estación seca se acerca y, cuando el agua se seque, todas las relaciones se pondrán a prueba. Todo, desde los más débiles hasta la reina en la cima de la cadena alimentaria, quedará atrapado en un ciclo brutal que la naturaleza ha decretado. El suelo se agrieta bajo el sol abrasador. Los abrevaderos que antes rebosaban de vida, ahora son pozos poco profundos y fangosos. La hierba está amarillenta y quebradiza bajo los pies. La sabana está entrando en la fase más dura del año, la estación seca. La escasez de agua hace que manadas de elefantes, cebras, antílopes e incluso búfalos del Cabo abandonen la zona y emigren a regiones lejanas donde aún fluyen los ríos. El paisaje se vuelve desolador. Y para la manada de leones de la reina, esto significa que el hambre está cerca. Las cacerías de antílopes y cebras son cada vez más escasas. Las posibilidades de éxito son escasas. Pero entonces, ante ellos aparece una manada de búfalos del Cabo, criaturas enormes y feroces, famosas por su fuerza y unidad. No es una presa fácil, sino una apuesta a vida o muerte. La reina lidera. Sus ojos están fijos en un búfalo viejo y debilitado que se ha quedado atrás de la manada. Ese es el objetivo. Pero incluso el búfalo más débil de la manada puede causar graves daños a los leones si cometen un error. En silencio, la manada se coloca en posición. Algunas de las leonas se adelantan para bloquear el camino, mientras que otras se acercan por los lados. El aire está cargado de tensión. Cada latido del corazón retumba. Entonces llega el momento decisivo.
comienza el ataque. En medio de la tormenta de polvo, la manada se retira. El viejo búfalo, aunque herido, sigue protegido por su manada, que se mantiene desafiante en medio del cerco. La caza ha fracasado. El hambre vuelve a pesar sobre la manada de leones. Tienen el estómago vacío y sus ojos muestran claros signos de agotamiento. Pero la sabana es despiadada. No hay lugar para la compasión. En esta tierra, incluso la reina puede fracasar en la interminable danza de la supervivencia. Sin embargo, mientras luchan por sobrevivir, otra fuerza aprovecha silenciosamente la estación seca. Las hienas y los perros salvajes africanos. Las hienas manchadas, famosas carroñeras, ya no se limitan a acechar desde atrás. La estación seca hace que aumente el número de cadáveres, antílopes, cebras e incluso elefantes jóvenes, debilitados por la sed. Con su naturaleza persistente y sus mandíbulas más fuertes que las de los leones, trituran fácilmente los huesos y aprovechan hasta el último trozo de carne. Sus grandes manadas, que operan día y noche, se están convirtiendo poco a poco en los nuevos gobernantes de este duro campo de batalla. Pero hay otro adversario peligroso: los perros salvajes africanos. Más pequeños que los leones, más débiles que las hienas, pero poseen un arma que pocas especies tienen: un trabajo en equipo absoluto. Cuando cazan, se coordinan estrechamente, sin rugidos ni disputas. Una persecución puede durar horas, agotando la resistencia de cualquier presa. Mientras que la leona fracasa contra la manada de búfalos, los perros salvajes derriban fácilmente a un impala sano. Y, a diferencia de los leones, no dejan nada atrás. Cada trozo de carne, cada gota de sangre se reparte rápidamente en cuestión de minutos. La sabana está cambiando. El rugido de la reina leona sigue resonando en la noche, pero ahora se mezcla con la inquietante risa de las hienas y los implacables ladridos de los perros salvajes. En esta estación seca, la ventaja ya no pertenece al más fuerte, sino al que sabe aprovechar mejor las circunstancias. 3. El frágil equilibrio de la sabana ha cambiado. Y hasta que vuelvan las lluvias, el destino de la manada de leones será cada vez más incierto, empujada al límite de la supervivencia. En la árida tierra de la sabana,
Bajo la escarpada superficie de un acantilado, hay un refugio secreto, una pequeña cueva. En su interior, una leoparda está criando a su cachorro, de solo unas semanas de edad. La cueva es oscura y fresca, y los protege del sol abrasador y de la mirada de los enemigos. El cachorro tropieza al intentar caminar. Su pelaje manchado se confunde con las rocas grises. Sus ojos curiosos observan el mundo exterior, pero nunca se alejan del abrazo de su madre. Para el cachorro, esta es la única fortaleza de seguridad. Pero para la madre leopardo, la seguridad es solo temporal. Cada día, debe salir de la cueva para cazar y traer comida para ambos. El cachorro no puede defenderse por sí mismo, y el peligro acecha en cada rincón, desde águilas y pitones hasta hienas. Hoy, la madre leopardo encuentra una oportunidad con una manada de impalas. Escondida entre la hierba alta, se mueve en silencio, con el cuerpo deslizándose como una sombra. De repente, se abalanza con la rapidez de un rayo. Un impala joven cae en un instante. Es una victoria importante, pero también peligrosa. Desde la distancia, el aire se llena del estridente graznido de las hienas. Han olido la sangre. En cuestión de segundos, llega toda la manada, superándola en número con creces. La leoparda gruñe, aferrándose a su presa, pero ante la abrumadora superioridad numérica, se ve obligada a soltarla. Hambrienta y agotada, se retira a la cueva, donde la espera su cachorro. En los días más duros de la sequía, cuando los antílopes desaparecen de las praderas, la madre leopardo recurre a los pocos abrevaderos poco profundos que quedan. Allí caza bagres atrapados en el lodo. Una comida modesta, indigna de un depredador orgulloso, pero es el frágil salvavidas que mantiene a su cachorro con vida durante la estación seca. En la oscuridad de la cueva, el cachorro mama, con los ojos entrecerrados. La madre yace a su lado, con la respiración pesada, pero la mirada aguda, siempre atenta a cada sonido del exterior. En la dura sabana, donde los leones reinan con su orgullo, las hienas dominan por su número y los perros salvajes por su trabajo en equipo, la leoparda lucha sola. Y su mayor arma no son sus garras, sino el feroz vínculo de la maternidad.
A medida que el ardiente sol rojo se hunde hacia el horizonte, pinta la sabana con la luz resplandeciente del fuego. Cada ráfaga de viento cálido y seco barre la hierba amarillenta, llevando el olor del polvo, la sangre y la vida que se ha perdido. La reina leona descansa con su manada, con el cuerpo más delgado por los días de hambre. Sus ojos aún brillan, aún arden con determinación. Sabe que con una sola caza exitosa, toda la manada revivirá. Con su rugido triste, no solo declara su territorio, sino que afirma la voluntad inquebrantable de una guerrera que lidera su dinastía. En otro rincón de la llanura, en la oscuridad de una cueva, la leoparda abraza a su cachorro, con los ojos alerta, escudriñando el mundo exterior. Su cuerpo está agotado, pero su corazón permanece firme. No lucha por el dominio, no lucha para defender el territorio, sino que lucha para proteger una pequeña vida, una semilla para el futuro. Y por toda la tierra, hienas, perros salvajes, elefantes, búfalos y cebras, cada especie desempeña su papel en la dura sinfonía de la naturaleza. Nadie está exento. Nadie puede escapar al ciclo infinito de la vida y la muerte. La sabana no pertenece al más fuerte. Pertenece a quien sabe resistir, adaptarse y nunca rendirse. En cada rugido, en cada risa inquietante, en cada paso silencioso del depredador solitario, la sabana resuena con una simple verdad. La vida aquí es una danza interminable de supervivencia. Y solo los resistentes pueden bailar esa danza hasta el final.